Cuando mi hijo mayor nos llevó a mi esposo y a mí a un terreno abandonado en las afueras de Puebla y gritó, arréglense como puedan, antes de acelerar y dejarnos ahí, fue la primera vez en mis 70 años que sentí el peso real de ser abandonada por mi propio hijo. 3 días después descubrí que se había llevado las llaves de la casa, que mi SIM había sido cancelado y lo peor, nos dejó solo 500 pesos, ni siquiera 600,000 yong, para sobrevivir en un lugar sin luz, sin agua y a 2 horas de la civilización. Soy Rosa María Méndez, 70 años. Durante 40 años, mi esposo Esteban, 72, carpintero autodidacta, y yo trabajamos como campesinos pobres, sacrificándolo todo por nuestros 2 hijos. Dinero, salud, juventud, incluso viviendo como sirvientes en su casa. ¿Y cómo nos lo pagaron? Con abandono. Si estás viendo esto y sientes que tus hijos podrían verte como una carga, que tus sacrificios no valieron nada, que a los 60 o 70 ya no tienes poder, detente, estás equivocado. Tu vida no ha terminado, solo espera a que descubras lo fuerte que realmente eres. Esta es la historia de cómo una anciana abandonada con 500 pesos los convirtió en 3.5 millones y se reencontró consigo misma. Me desperté a las 5:30, como siempre. A mis 70 años, el cuerpo ya no necesita despertador. El dolor en las rodillas y la luz del amanecer son suficientes. Esteban todavía dormía a mi lado, su respiración suave y constante. 52 años de matrimonio y aún me reconfortaba ese sonido. Me levanté con cuidado para no despertarlo y caminé descalza hacia la cocina de la casa de Carlos. Mi hijo, pensé con un suspiro. La casa era grande, moderna, con electrodomésticos que yo apenas sabía usar. Pero la cocina era donde yo todavía servía para algo. Encendí la estufa y comencé la rutina que conocía de memoria. Tortillas frescas primero, mis manos amasando el maíz como lo habían hecho durante medio siglo, el café de olla llenando la casa con su aroma a canela, frijoles refritos, huevos rancheros, salsa verde recién molida. Todo hecho con amor, como siempre le enseñé a mis hijos. Aunque el amor no siempre se aprecia, murmuró una voz en mi cabeza que traté de ignorar. ¿Otra vez frijoles? La voz de Patricia me sobresaltó. Mi nuera bajó las escaleras en su bata de seda, el ceño fruncido mientras miraba la comida. Qué aburrido, suegra. ¿No podría hacer algo diferente? Tragué el nudo en mi garganta. Claro, mija, mañana haré lo que quieras. Patricia suspiró dramáticamente, sirviendo café en una taza que yo había lavado la noche anterior. Ni siquiera un gracias, nunca había un gracias. Mientras ella revisaba su teléfono, ignorándome por completo, mi mente vagó hacia otro lugar, hacia el rancho San José, a 2 horas de aquí. 50 hectáreas que Esteban y yo compramos pedazo por pedazo durante 40 años de trabajo. Tierra que nadie visitaba ya. Tierra que mis hijos llamaban ese lugar viejo. 50 hectáreas de recuerdos, pensé, sintiendo una punzada de nostalgia, de sudor y sacrificio. Pero para ellos solo es tierra vieja sin valor. Mamá necesita más espacio en el closet, dijo Patricia sin levantar la vista de su teléfono. No era una pregunta, era una orden. Vas a tener que guardar tus cosas en cajas. Por supuesto, respondí automáticamente, aunque algo dentro de mí se encogió. Cada mes mi espacio se hacía más pequeño. Primero fue el cuarto de huéspedes, luego el baño, ahora el closet. Nos estamos volviendo invisibles, pensé. Poco a poco nos están borrando. El teléfono de Patricia sonó y ella se levantó rápidamente, alejándose hacia la sala. Pero su voz llegaba clara a la cocina. Sí, ya casi está listo. Su tono era diferente, conspirador. No, ella no sospecha nada, solo hay que esperar el momento adecuado. Me quedé inmóvil, con la espátula suspendida sobre los huevos.
¿De qué hablaba? ¿Quién no sospechaba nada? Patricia volvió a entrar a la cocina y me encontró mirándola. Sus ojos se entrecerraron por un segundo, pero luego sonrió, esa sonrisa dulce y falsa que yo había aprendido a reconocer. ¿Todo bien, suegrita? ¿Todo bien, mija? Mentí, volviendo a los huevos. Pero no estaba bien. Esa llamada, ese tono, algo estaba pasando, algo que involucraba a ella, y yo tenía la horrible sensación de que esa ella era yo. Carlos bajó las escaleras, besó a Patricia en la mejilla y se sentó a la mesa sin mirarme. Comió mi comida en silencio, revisando su teléfono, como si yo fuera parte de los muebles. 40 años de cocinar, pensé mientras los veía comer, y todavía no es suficiente para ellos. Después del desayuno, mientras lavaba los platos, miré por la ventana hacia el jardín. El sol brillaba, los pájaros cantaban, todo parecía normal. Pero esa llamada misteriosa de Patricia me inquietó. Debí haberle dado importancia. Debí haber preguntado, porque esa misma tarde escucharía una conversación que cambiaría todo. Una conversación que me mostraría exactamente lo que mis hijos pensaban de mí y lo que estaban planeando hacer. A las 5 de la tarde pasé por el pasillo camino al baño cuando escuché sus voces en la sala. Carlos y Patricia. El tono era serio, bajo, conspirador. El tipo de conversación que no quieren que nadie escuche. Debí haber seguido caminando. Debí haber respetado su privacidad, pero algo en mi estómago se retorció. Esa llamada de la mañana, el tono de Patricia, ya casi está listo, me detuve. Me quedé en las sombras del pasillo, invisible como siempre, y escuché. Hay que llevarlos al rancho este lunes, dijo Patricia. Su voz era fría, práctica, como si estuviera planeando sacar la basura. Allá no molestarán más, mi corazón se detuvo. No sé, Patricia. La voz de Carlos sonaba dudosa. ¿Son mis padres? ¿Y qué? Patricia soltó una risa amarga. ¿Acaso nos ayudan con algo? Solo gastan y estorban. Ya llevamos 5 años manteniéndolos, Carlos. ¿Hasta cuándo? 5 años. Eso es lo que éramos para ella. Una carga de 5 años. Pero, ¿y si les pasa algo allá? Carlos preguntó, y por un momento sentí un destello de esperanza. Tal vez si le importo, tal vez... Que se arreglen, Patricia interrumpió bruscamente. Nosotros también tenemos vida, tenemos deudas, necesitamos esta casa para nosotros, no para cuidar ancianos. Ancianos, como si fuéramos muebles viejos que ya no servían. Me apoyé contra la pared, mis piernas temblando. Cada palabra era una puñalada. No podía respirar, no podía pensar. La casa es nuestra, continuó Patricia, y pude imaginar su expresión, esa mirada calculadora que conocía tan bien. No de ellos, nunca fue de ellos. Tu padre ni siquiera tiene trabajo, tu madre solo sabe cocinar. ¿De qué nos sirven? ¿De qué servimos? La pregunta resonó en mi cabeza como una campana rota. Tienes razón, dijo Carlos finalmente, y con esas 2 palabras algo dentro de mí se rompió para siempre. ¿Pero cómo? Simple. Les decimos que es un viaje familiar al rancho, los llevamos el lunes y nos vamos. Les dejamos algo de dinero, claro. ¿No somos monstruos? No somos monstruos, pensé con amargura. Entonces, ¿qué son? ¿Y si preguntan por nosotros? ¿Si intentan regresar? ¿Cómo? Patricia se rió. No tienen carro, no tienen dinero para autobús. Están a 2 horas de aquí, Carlos. Y francamente, a su edad, en ese lugar, la naturaleza se encargará del resto. La naturaleza se encargará del resto. Querían que muriéramos. Mis propios hijos querían que muriéramos. Escuché a Carlos marcar un número. Altavoz. Jorge, era la voz de mi hijo menor. Hermano, necesito tu ayuda el lunes. ¿Qué pasa? Jorge sonaba cansado. Vamos a llevar a papá y mamá al rancho para que se queden allá. Necesito que vengas con tu camioneta para llevar sus cosas. Hubo un silencio.
Un silencio que me hizo rezar. Di que no, Jorge, di que no, por favor. Está bien, hermano, dijo Jorge finalmente. Tú decides. Tú decides, ni siquiera preguntó por qué, ni siquiera cuestionó. Mis 2 hijos, los 2 niños que amamanté, que crié, que amé con cada fibra de mi ser, me estaban vendiendo como ganado viejo. Perfecto, dijo Carlos. El lunes a las 10, les diremos que es un día de campo familiar. ¿Y Ana? Preguntó Patricia. Tu hija, Ana está en la universidad, no tiene que saber. Le diremos que los abuelos están de vacaciones. Mentiras, todos serían mentiras. Me alejé del pasillo con pasos silenciosos, cada movimiento un esfuerzo sobrehumano. Llegué al cuarto que compartía con Esteban y cerré la puerta con cuidado. Mi esposo estaba sentado en la cama, leyendo. Me vio la cara y el libro cayó de sus manos. Rosa, ¿qué pasó? No podía hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta como piedras. Finalmente me senté a su lado y le conté todo. Cada palabra venenosa, cada plan cruel. Esteban me abrazó mientras yo temblaba. No lloré. Todavía no, el shock era demasiado grande para lágrimas. Van a abandonarnos, susurré contra su pecho. Van a dejarnos morir. No vamos a morir, dijo Esteban, su voz dura de una forma que rara vez escuchaba. No les daremos ese gusto. Pero esa noche, acostada en la oscuridad, una sola pregunta giraba en mi mente. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo los niños que una vez me llamaban mami con amor, ahora planeaban mi muerte con tanta frialdad? No dormí esa noche, ni la siguiente. El lunes llegó demasiado rápido, y con él, la traición que me rompería el corazón para siempre. El lunes amaneció demasiado brillante, demasiado hermoso para el día en que mi vida se rompería. Es un día de campo familiar, dijo Carlos esa mañana, evitando mis ojos. Al rancho será agradable. Yo sabía la verdad, Esteban sabía la verdad, pero subimos al carro de todas formas. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Gritar? ¿Pelear? ¿Suplicar? Ya habíamos perdido antes de comenzar. Jorge llegó con su camioneta. Patricia subió al asiento delantero, con lentes de sol oscuros, como si fuera un paseo cualquiera. Nadie hablaba. El silencio en el carro era denso, sofocante. Yo miraba por la ventana mientras la ciudad se alejaba. Cada kilómetro era una despedida. Adiós a la civilización. Adiós a la vida que conocía. Adiós a mis hijos. 2 horas después, el rancho San José apareció al final del camino de tierra. Mi corazón se encogió al verlo. Las paredes descoloridas, el techo con agujeros, la maleza creciendo salvaje, 50 años de recuerdos abandonados, como nosotros estábamos a punto de serlo. Carlos estacionó, Jorge también, y entonces comenzó. Empezaron a bajar cosas de la camioneta, nuestras maletas, cajas con ropa, algunos muebles viejos que ya no querían en su casa. ¿Qué están haciendo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Mi voz sonaba pequeña, rota. Mamá, Carlos no me miraba. Van a quedarse aquí. Patricia y yo necesitamos nuestro espacio. Nuestro espacio. Como si nosotros fuéramos invasores en la casa que ayudamos a pagar. ¿Nos están abandonando? La voz de Esteban tronó como nunca lo había escuchado. ¿A tus propios padres? ¿No es abandono? Patricia intervino con esa voz dulce y venenosa. Es independencia. Ustedes vivieron solos antes. Pueden hacerlo de nuevo. Hijo, por favor. Me acerqué a Carlos, tomé su brazo. Somos viejos. ¿Cómo vamos a sobrevivir aquí sin nada? Sin agua corriente, sin electricidad, sin... Ya basta. Carlos explotó, apartándose de mí con tanta fuerza que casi caí. Sus ojos, los ojos de mi hijo, me miraron con algo que nunca había visto antes. Odio. Arréglense como puedan. El grito resonó en el silencio del campo, en el silencio de mi corazón roto.
Se dio vuelta y caminó hacia el carro. Patricia lo siguió, pero antes de subir me miró con una sonrisa fría. «Con esto tienen para un mes», dijo, dejando caer un sobre en el suelo. «Después, ya verán». Jorge no dijo nada, solo miraba sus zapatos, cobarde hasta el final. Los carros arrancaron, el polvo se levantó, y Esteban y yo nos quedamos ahí, parados como estatuas, viendo a nuestros hijos desaparecer en la distancia. Cuando el último rastro de polvo se desvaneció, recogí el sobre del suelo. 500 pesos, $25, eso era lo que valíamos. Rosa, Esteban me abrazó y finalmente las lágrimas llegaron. Lloré por los hijos que perdí, por la vida que terminó, por la traición que nunca imaginé posible. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo cambió dentro de mí. Revisé mis bolsillos, las llaves de la casa de la ciudad, desaparecidas. Carlos las había tomado mientras yo no miraba. Mi teléfono, sin señal. Patricia había cancelado el servicio, nos habían dejado sin forma de regresar, sin forma de pedir ayuda, sin nada, querían que desapareciéramos. Cualquiera habría llorado más, cualquiera se habría rendido. Pero mientras miraba ese rancho en ruinas, mientras sentía el peso de esos 500 pesos en mi mano, algo en mi mente hizo clic. Esta tierra. 50 hectáreas, 40 años de trabajo. Ellos la llamaban vieja y sin valor. Pero ellos nunca preguntaron, nunca se interesaron, nunca quisieron saber. Esteban, dije, mi voz más firme de lo que había estado en días. Vamos adentro, tengo que mostrarte algo. ¿Qué cosa? Algo que guardé hace años, algo que ni siquiera yo recordaba del todo. Entramos al rancho, el polvo cubría todo. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento, pero yo sabía exactamente dónde buscar. En el rincón del cuarto principal levanté una tabla suelta del piso. Debajo, envuelta en plástico, estaba la caja de metal que había dejado ahí décadas atrás. La abrí con manos temblorosas, papeles, títulos de propiedad, certificados, y al fondo, un documento oficial con sellos del gobierno. Lo leí, lo releí, y entonces, por primera vez en días, sonreí. Esteban, creo que Carlos acaba de cometer el error más grande de su vida. Mi esposo miró los papeles, sus ojos se agrandaron. Rosa, ¿esto significa, dije, sintiendo algo que no había sentido en años, poder, que la venganza a veces llega en el paquete más inesperado? Los vi partir hasta que el polvo del camino se los tragó. Esteban y yo nos quedamos solos, con 500 pesos y un rancho en ruinas. Cualquiera habría llorado, cualquiera se habría rendido. Pero ellos no sabían algo. Yo no era cualquiera. Y este rancho guardaba secretos que ni siquiera ellos imaginaban. La noche cayó sobre el rancho como una manta negra y sofocante. Sin electricidad, la oscuridad era absoluta. Solo la luna llena nos daba algo de luz a través de las ventanas rotas. Esteban encontró una linterna vieja en un cajón. La luz parpadeante reveló la verdad que habíamos estado evitando. Este lugar no era habitable. El techo tenía agujeros por donde podía ver las estrellas. Las paredes estaban manchadas de humedad. No había agua corriente, la bomba estaba rota. La estufa no funcionaba, el baño, mejor ni pensar en eso. Vamos a morir aquí, susurré, y por primera vez en mi vida, realmente lo creí. No, dijo Esteban con firmeza, tomando mi mano. No vamos a darles ese gusto. Pero sus ojos también mostraban miedo. Trabajamos hasta que nuestros cuerpos viejos no pudieron más. Esteban usó tablas viejas para cubrir las ventanas rotas. Yo barrí el polvo de décadas, tratando de hacer un espacio donde pudiéramos dormir. Encontramos algunas mantas viejas en un baúl. Olían a moho, pero eran mejor que nada. No teníamos comida. Solo los 500 pesos y el pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros. Mañana tendríamos que caminar.
a nuestra edad. Bajo el sol. Rosa, ven, Esteban me llamó desde el rincón. Encontré algo. Era un colchón viejo, lleno de polvo, pero todavía usable. Lo arrastramos al centro del cuarto y colapsamos sobre él. El silencio del campo era ensordecedor. Nada de tráfico, nada de vecinos. Solo el viento y los grillos y nuestra propia respiración. Y entonces, finalmente, me rompí. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la tarde explotaron. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por mis hijos perdidos, por la vida que terminó, por el miedo que sentía en cada hueso de mi cuerpo. Esteban me abrazó y lloró conmigo, dos ancianos en un rancho en ruinas, llorando en la oscuridad. ¿Cómo pudieron? Sollozaba contra su pecho. ¿Cómo pudo mi propio hijo? No lo sé, mi amor, susurró Esteban, su voz también quebrada. No lo sé. Lloramos hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó el vacío. Pero en ese vacío, algo comenzó a crecer. Rabia. No les daremos el gusto de vernos caer, dije, apartándome para mirarlo a los ojos. ¿Me oyes, Esteban? No vamos a morir aquí, vamos a vivir. Él asintió, limpiándose los ojos. Pero ¿cómo, Rosa? ¿No tenemos nada? Tenemos más de lo que ellos creen, dije, recordando la caja de metal. Tenemos esta tierra y tengo algo que ellos nunca tuvieron, memoria. Me levanté y fui al rincón donde había encontrado la caja esa tarde. La abrí bajo la luz temblorosa de la linterna. Esteban se acercó mirando sobre mi hombro. ¿Qué es eso? 40 años, Esteban, 40 años comprando cada pedazo de esta tierra. Saqué los papeles viejos, amarillentos pero preservados. Títulos de propiedad, todo legal, todo nuestro. Pero, ¿de qué nos sirve ahora? Mira esto, dije sacando más documentos. 50 hectáreas, todo a nuestro nombre, sin deudas, sin hipotecas, completamente pagado. Esteban tocó los papeles con reverencia. 50 hectáreas, lo había olvidado. Ellos ni siquiera preguntaron, dije, sintiendo una sonrisa amarga en mis labios. Carlos nunca quiso saber sobre la tierra vieja, nunca le importó. Seguí buscando en la caja, y al fondo encontré algo que ni siquiera yo recordaba completamente. Un sobre oficial, con sellos del gobierno, con fecha de 2 años atrás. Lo abrí con manos temblorosas. Certificado de evaluación catastral, leí en voz alta. ¿Qué es esto? Esteban se acercó más. Es una evaluación oficial del gobierno, para calcular impuestos y valor de mercado. Mis ojos escanearon el documento, palabras técnicas, números, y entonces, Esteban, mi voz salió como un susurro. Mira este número. Él miró, sus ojos se agrandaron. Ese es el valor estimado de nuestra tierra, terminé. 3 millones de pesos. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era vacío, era eléctrico. 3 millones, repitió Esteban incrédulo. ¿Estás segura? Leí de nuevo, más despacio. 50 hectáreas, zona de desarrollo potencial, acceso a agua, suelo fértil, valor estimado, 3 millones de pesos. Nos miramos en la oscuridad, la linterna proyectando sombras extrañas en nuestras caras. Rosa, eso es $150,000, susurré. Más o menos. Pero Carlos nos abandonó por una casa hipotecada, dije, sintiendo algo crecer en mi pecho. No era solo rabia ahora, era poder. Nos dejó morir en una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Esteban comenzó a reír, una risa baja, casi histérica. Nos dejaron aquí para morir y nos regalaron una fortuna. No fue un regalo, dije, mi voz más dura. Fue su codicia, pensaron que la casa de la ciudad era todo. Nunca preguntaron, nunca se interesaron. Miré los papeles en mis manos, los títulos de propiedad, el certificado de evaluación.
40 años de trabajo validados en papel oficial. Y ahora, dije lentamente, ahora esta tierra es nuestra venganza. Esa noche, mientras Esteban finalmente dormía, yo sostuve esos papeles bajo la luz de la luna. 50 hectáreas, nuestras, legales, valiosas. Carlos había cometido el error más grande de su vida, y yo iba a asegurarme de que lo supiera. Desperté con el sol entrando por las ventanas sin cortinas. Por primera vez en días había dormido profundamente. No por comodidad, el colchón viejo era duro y olía a humedad, sino por algo más poderoso, esperanza. Esteban todavía dormía. Lo dejé descansar y tomé los documentos de la caja de metal. A la luz del día, todo se veía más claro, más real. Me senté en el piso junto a la ventana y extendí los papeles como cartas de un juego que finalmente entendía. El primer documento, título de propiedad. 50 hectáreas, parcelas 14-18 de la zona rural de Puebla. A nombre de Rosa María Méndez Flores y Esteban Méndez Ruiz. Fecha, 1985 a 2005. 40 años de trabajo resumidos en 5 papeles, pensé, tocando las firmas viejas. El segundo documento era el certificado de evaluación catastral, pero ahora, con luz del día, podía leer los detalles. Zona clasificada para desarrollo agrícola y turístico, leí en voz alta. Acceso a manantial natural, suelo ideal para cultivo, apta para construcción. Cada palabra era una revelación. No era solo tierra, era tierra valiosa. Seguí leyendo. Evaluación solicitada por Secretaría de Desarrollo Económico. Propósito, Proyecto de Desarrollo Regional. Proyecto de Desarrollo. Mi corazón latió más rápido. Busqué más en la caja. Otra carta. Fecha, hace un año. Estimados propietarios. Era de una empresa. Compañía Minera del Bajío. Una empresa minera. Nos interesa discutir la posibilidad de adquirir o arrendar su propiedad para exploración mineral. Mis manos temblaban. Esteban, llamé, despierta. Él se incorporó. ¿Qué pasa? Hay empresas, dije, mostrándole la carta. Empresas que quieren nuestra tierra. Esteban tomó la carta, sus ojos escaneando. Esto es de hace un año. ¿Por qué nunca? Porque nunca abrimos el correo del rancho, dije. Vivíamos en la ciudad, todo lo del rancho lo ignoramos. Como Carlos lo ignoró, añadió Esteban. Exactamente. Había más, otra carta de una empresa de turismo, Eco Resort Bajío, quería desarrollar turismo sustentable, ofrecían asociación, porcentajes de ganancias. Rosa, Esteban se sentó a mi lado. Esto es más grande de lo que pensábamos. Lo sé, dije, sintiendo emoción y miedo. Pero no sé qué hacer. Soy una mujer de 70 años que apenas sabe leer contratos. ¿Cómo voy a negociar con empresas? Era la verdad que me aterraba. Tenía poder en mis manos, pero no sabía cómo usarlo. Necesitamos ayuda, dijo Esteban. Alguien que entienda de leyes, de tierras. ¿Pero quién? No conocemos a nadie aquí. Deben haber nuevos vecinos, dijo Esteban. Gente que se retiró aquí. Tenía razón, esta zona había cambiado. ¿Pero cómo encontramos a alguien de confianza? Pregunté. Después de Carlos, ¿cómo volvemos a confiar? Esteban tomó mi mano. No todos son como Carlos, hay gente buena, solo tenemos que encontrarla. Miré por la ventana. El sol brillaba sobre la tierra que había comprado con sudor. 3 millones de pesos, murmuré. Tal vez más si estas empresas realmente están interesadas. Y Carlos nos dejó aquí pensando que no teníamos nada. Su codicia lo cegó, dijo Esteban. Nunca preguntó, repetí. Nunca quiso saber sobre la tierra vieja. Me puse de pie, guardando los documentos. Voy al pueblo, anuncié. Necesitamos comida y necesito preguntar si hay alguien que entienda de tierras, un abogado, alguien. Voy contigo. No, tú arregla lo que puedas aquí. Yo puedo caminar 5 kilómetros. Y era verdad.
Por primera vez en años sentía que tenía fuerzas, porque ya no era una anciana abandonada esperando morir. Era una mujer con 3 millones de pesos en tierra bajo sus pies. Mientras caminaba hacia el pueblo, cada paso era difícil, mis rodillas protestaban, pero seguí caminando, porque ahora tenía algo por lo que luchar, y en algún lugar había alguien que podía ayudarme. Solo tenía que encontrarlo. Apenas había caminado 1 kilómetro cuando escuché cascos de caballo. Me di vuelta y vi a un hombre mayor acercándose. Montaba con dignidad. Sombrero de ala ancha, camisa limpia. Había algo en él, una presencia que lo distinguía. Doña, llamó. ¿Se encuentra bien? Su voz era educada, preocupada. Estoy caminando al pueblo, dije. Es un camino largo bajo este sol. Soy Miguel Sánchez, del rancho vecino. Llegué hace 3 años cuando me retiré. Vecino, pensé. Rosa Méndez, del rancho San José. Ah, las 50 hectáreas. Vi que llegó gente ayer. ¿Son sus hijos? La pregunta me golpeó. Debí haber mentido, pero algo en sus ojos me hizo decir la verdad. Eran mis hijos, hasta que nos abandonaron. Don Miguel bajó del caballo. ¿Cómo dice? Le conté todo. Carlos, Patricia, el grito, los 500 pesos. Su rostro se oscureció, no con pena, con rabia. Esto es inaceptable, dijo. Imperdonable, lo sé. ¿Su esposo está solo? Sí. Yo iba al pueblo a buscar ayuda, alguien que entienda de leyes. Don Miguel me miró largo rato. Tal vez el destino la puso en este camino. Porque yo fui abogado durante 35 años, especialista en derecho de tierras. El mundo se detuvo. Usted, me retiré hace 3 años, pero todavía tengo mi licencia y lo que le hicieron, su mandíbula se tensó. Me gustaría ayudar. No podía hablar. Solo asentí. Regresamos al rancho en caballo. Esteban salió confundido hasta que expliqué. Dentro, extendí los documentos sobre la mesa. Don Miguel se puso lentes y examinó cada papel con meticulosidad. 5 minutos, 10, 15. Finalmente levantó la vista. Estos documentos son impecables. Títulos legales completamente pagados, sin gravámenes. Ustedes son los propietarios absolutos. ¿Y el certificado de evaluación? Pregunté. ¿Es real? Completamente oficial. Hizo una pausa. ¿Sus hijos saben del valor? Ni siquiera preguntaron, dijo Esteban. Don Miguel removió sus lentes. Entonces cometieron un error catastrófico. ¿El valor es correcto? ¿3 millones? El valor es correcto, confirmó. De hecho, se detuvo. Yo ayudé a valorar tierras cercanas hace 2 años. Conozco esta zona. ¿Y? Hay una empresa minera comprando derechos de exploración y otra de turismo. Con el manantial que ustedes tienen, el valor actual podría ser 3,5 millones, posiblemente 4. Me senté pesadamente. 4 millones, ¿y Carlos? Su hijo abandonó una fortuna para quedarse con una casa hipotecada. Don Miguel guardó silencio, luego me miró con determinación. Si me lo permite, me gustaría ayudarla. Conozco al notario de Puebla. Podemos verificar todo oficialmente. Puedo contactar a las empresas y si sus hijos intentan reclamar. ¿Pueden? Preguntó Esteban alarmado. No sin su firma, y mientras yo sea su abogado, nadie la presionará. ¿Por qué nos ayudaría? Pregunté. Apenas nos conoce. Don Miguel se puso de pie. Porque lo que le hicieron es cruel, porque en 35 años aprendí que la justicia no siempre llega sola. Me miró. Y porque nadie merece ser abandonado por sus hijos. Sentí lágrimas, pero no de dolor. Gracias. No me agradezca todavía. Vendré mañana con documentos para autorizarme como su representante. Luego iremos al notario. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Una advertencia: cuando sus hijos se enteren, van a regresar. No con amor, con codicia. Lo sé. ¿Está preparada?
Miré a Esteban. Miré los documentos. Miré mis 50 hectáreas. Más que preparada, dije. Estoy esperándolo. 3 días después, don Miguel llegó en su camioneta. Era la primera vez que salía del rancho desde que Carlos me abandonó. Me sentía extraña, nerviosa, como si estuviera entrando a un mundo nuevo. ¿Lista?, preguntó don Miguel. «¿Lista?», respondí, aunque mi voz temblaba. El viaje a Puebla tomó 2 horas. Don Miguel habló de procedimientos legales, preparándome. Yo escuchaba, tratando de absorber todo. La oficina del notario era formal, intimidante, paredes de madera oscura, libros legales, el olor a papel viejo. Notario Pérez, don Miguel hizo las presentaciones. Le presento a doña Rosa Méndez. El notario, un hombre de 50 años con lentes gruesos, revisó mis documentos con cuidado meticuloso. 15 minutos de silencio. Solo el sonido de páginas. Finalmente habló. «Señora Méndez, estos documentos son impecables. Usted es la propietaria legal absoluta. Nadie puede disputar esto». «¿Ni siquiera mis hijos?». «Ni siquiera sus hijos. A menos que usted firme voluntariamente una transferencia, esta tierra es suya». Sentí algo soltarse en mi pecho. Alivio, validación. «Gracias», susurré. Don Miguel sonrió. «Ahora la segunda parte». Nos movimos a una sala de conferencias. Esperaba un hombre de traje gris, portafolio de cuero, sonrisa profesional. «Señor Mendoza», don Miguel presentó. «Representante de Compañía Minera del Bajío». Mendoza extendió su mano. «Doña Rosa, es un placer». Se sentó, abrió su portafolio, sacó documentos. «Nuestra empresa ha estado estudiando la región durante 2 años. Su propiedad tiene características excepcionales: acceso a agua, composición mineral favorable, ubicación estratégica». Hablaba con números, gráficos, proyecciones. «Nuestra oferta es seria», continuó. 3.500.000 pesos, pago inmediato, papeles en una semana. 3,5 millones, real, concreto, en la mesa frente a mí. «¿Y si no quiero vender?», pregunté, sorprendiéndome de mi propia voz, firme, tranquila. Mendoza pareció impresionado. «Entonces podríamos negociar un contrato de arrendamiento, 50,000 pesos mensuales por derechos de exploración». Don Miguel se inclinó hacia mí. «Eso es 600,000 al año, sin vender la tierra. 600,000 pesos anuales, $30,000, sin perder mi propiedad». «Es una oferta generosa, doña Rosa», dijo Mendoza. «Es mi tierra, señor. 40 años de trabajo no es solo dinero». Mendoza asintió, claramente impresionado. «Entiendo perfectamente. Por eso ofrecemos ambas opciones. Usted mantiene el control». «Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto, tiene mi tarjeta. Cuando decida, llámeme». En la camioneta de regreso, don Miguel me miró de reojo. «¿Va a aceptar?». «Todavía no», dije, sintiendo algo nuevo crecer dentro de mí. Poder, control. «Primero quiero que Carlos se entere. Quiero que venga. Quiero que sepa exactamente lo que perdió». Una sonrisa peligrosa cruzó mis labios. «Y entonces decidiré». Esteban, cuando le conté, se rió. «Mi Rosa», siempre pensando 3 pasos adelante. Esa noche sostuve la tarjeta de Mendoza. 3,5 millones en una mano. 600,000 al año en la otra. Carlos me había dejado con 500 pesos. La ironía era deliciosa. Pero la venganza sería aún más dulce, porque ahora tenía algo que Carlos nunca tendría: opciones. Y cuando viniera, porque vendría, don Miguel tenía razón, yo estaría lista. Con documentos legales, con ofertas concretas, con un abogado a mi lado, y con la verdad que lo destruiría. Había abandonado a su madre en una fortuna. Solo tenía que esperar, y yo había aprendido a ser muy, muy paciente. Esa noche alguien tocó la puerta. Esteban y yo intercambiamos miradas. ¿Quién vendría a esta hora?
Abrí con cuidados y mi corazón se detuvo. Abuela, Ana, mi nieta, 20 años, el rostro manchado de lágrimas, una mochila al hombro. Ana, la jalé adentro, abrazándola. ¿Qué haces aquí? Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando. Abuela, lo siento tanto. La senté en el colchón. Esteban trajo agua. Ana bebió con manos temblorosas. ¿Cómo nos encontraste?, pregunté. Pregunté en el pueblo, alguien recordaba a don Miguel trayendo a una pareja mayor. Se limpió las lágrimas. Me dijeron que estaban de vacaciones, pero escuché a mamá al teléfono. Mi estómago se tensó. ¿Qué escuchaste? Dijo que ya se habían deshecho de ustedes, que ahora tenían la casa para ellos. Ana me miró con ojos rotos. Se reía, abuela, se reía. Sentí a Esteban tensar junto a mí. Les grité, continuó Ana. Les dije que eran monstruos, papá dijo que no entendía, que era necesario. ¿Necesario? ¿Abandonar a tus padres es necesario? Mi niña, la abracé. No podía quedarme, no puedo vivir con gente tan cruel. Lloró contra mi hombro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué te abandonaron? Porque pensaron que éramos una carga, dije suavemente, y querían la casa. ¿Por dinero? Ana se apartó, incrédula. ¿Por una casa? Asentí. Entonces todo lo que me enseñaron sobre familia era mentira. No toda la familia es así, dijo Esteban. Tú estás aquí, tú elegiste lo correcto. Ana se limpió los ojos. Abuela, ¿hay algo más? Algo que necesitas saber. Su tono me alertó. ¿Qué cosa? Papá está desesperado, está perdiendo el negocio, tiene deudas enormes. Hizo una pausa. Y ayer escuché que quiere venir aquí. Dice que esta tierra debe valer algo y que puede venderla para salvarse. El mundo se detuvo. Carlos ya estaba planeando regresar, para robar lo que pensaba que podía vender. ¿Cuándo? Pregunté, mi voz fría. No sé, pronto, tal vez días. Miré a Esteban. Él asintió levemente. Carlos vendría antes de lo esperado. Ana, dije cuidadosamente, ¿sabes algo sobre esta tierra? ¿Sobre su valor? Ella negó con la cabeza. Solo que papá dice que es vieja y no vale mucho, pero que cualquier cosa ayudaría. Pobre Ana. No sabía nada. Mi niña, hay cosas que debes saber, pero primero, la abracé fuerte. Gracias por venir. Gracias por elegir lo correcto. Te amo, abuela, siempre te he amado. Y yo a ti. Esa noche, Ana se durmió exhausta en mis brazos. Esteban y yo nos quedamos despiertos mirando la oscuridad. Va a venir, dije. Carlos va a venir a robar lo que cree que es suyo. Y cuando venga, lo interrumpí. Le voy a enseñar el error más grande de su vida, pero primero, miré a Ana dormida. Primero tengo que protegerla de lo que va a presenciar. 2 días después, el carro de Carlos apareció en el camino de tierra, y con él llegó el momento que había estado esperando. Carlos llegó con Patricia en su carro, sonrisas falsas, preocupación fingida. Mamá, papá, vinimos a ver cómo están, nos preocupamos. Yo estaba sentada en la mesa que Esteban había reparado, documentos frente a mí, don Miguel a mi lado, con su presencia de abogado, Ana detrás, observando con ojos rojos. Preocupados, mi voz era hielo puro. Qué curioso, no estaban preocupados cuando gritaste arréglense como puedan y nos dejaste aquí para morir. Carlos palideció. Patricia apretó los labios, su máscara de dulzura agrietándose. Mamá, no seas dramática. Carlos intentó sonreír. Mira, seamos prácticos. Esta tierra no vale mucho, pero yo puedo venderla, conseguir algo de dinero y darte una parte. Saqué un documento. Lo deslicé por la mesa. ¿Vender? Pregunté suavemente. ¿Vender mi tierra? Es solo tierra vieja, mamá, pero cualquier cosa ayuda. Solo necesito que firmes aquí. ¿Firmar? Me puse de pie lentamente.
¿Para que vendas la tierra que vale 3,5 millones de pesos? El silencio fue absoluto. El color drenó del rostro de Carlos. ¿Qué dijiste? 3,5 millones de pesos. Di un paso hacia él. Una empresa minera quiere comprarla. Otra empresa quiere arrendarla por 50,000 pesos mensuales. 600,000 al año. Sonreí sin humor. ¿Sabes cuánto es eso, Carlos? Es más dinero del que verás en tu patética vida. No, no puede ser. Patricia se acercó a la mesa, mirando los documentos. ¿Esto es mentira? Don Miguel se puso de pie. Señora, soy Miguel Sánchez, abogado especialista en derecho de tierras. Esos documentos son completamente legales, certificados por el notario de Puebla, y las ofertas, señaló otros papeles, ¿son reales? Pero, Carlos tartamudeó. ¿Soy tu hijo? ¿Esa tierra debería ser mía? Algo dentro de mí se rompió, o tal vez se arregló. ¿Eras mi hijo?, dije, mi voz más fría de lo que jamás había sonado. Hasta que me miraste a los ojos y me gritaste que me arreglara como pudiera, hasta que me abandonaste como basura en este rancho que despreciabas. Me acerqué más. ¿Y ahora? Ahora no eres nada para mí. Esto es ridículo, Patricia explotó. Esa tierra nos pertenece, ustedes son viejos, no saben qué hacer con ese dinero. Legalmente, don Miguel dijo firmemente, no les pertenece absolutamente nada. Los títulos están a nombre de doña Rosa y don Esteban. Y mientras yo sea su abogado, nadie los presionará a firmar nada. Carlos cayó de rodillas, literalmente. Mamá, por favor, estoy en ruinas. Tengo deudas enormes, perdí el negocio, la casa está hipotecada, si no consigo dinero, lo perderé todo. Ya lo perdiste todo, dije. Lo perdiste el día que elegiste la codicia sobre el amor. Papá. Ana salió de donde estaba, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Cómo? Carlos la miró, sorprendido y desesperado. Ana, hija, tú no entiendes, estábamos desesperados. Entiendo perfectamente. Ana se paró junto a mí tomando mi mano. Ustedes son crueles, codiciosos, y yo... Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. Yo me quedo con la abuela. No, Patricia gritó. Ana, eres nuestra hija. Y ella es mi abuela, a quien ustedes abandonaron para morir. Ana me apretó la mano. Yo elijo a mi familia real. Carlos sollozaba ahora, patético en el piso. Mamá, perdóname, por favor. Patricia me presionó. Yo no quería... No, dije simplemente, firmemente. No hay perdón para lo que hiciste. Te di 500 pesos como limosna, y me dejaste sentada en 3,5 millones de pesos que ni siquiera te molestaste en preguntar. Don Miguel abrió la puerta. Señor Méndez, señora, es hora de irse. Patricia arrastró a Carlos hacia afuera. Él lloraba. Ella maldecía, pero yo no sentí nada. Solo vacío donde antes hubo amor. Los vi partir por segunda vez, pero esta vez sin dolor. Solo paz. 6 meses después, desperté en mi rancho transformado. El techo estaba reparado, las ventanas tenían vidrios nuevos, paneles solares en el techo, agua corriente, una cocina que funcionaba, pero lo más importante era mío. Me levanté y caminé a la cocina. Ana ya estaba despierta, estudiando en la mesa. 20 años con futuro brillante. Becada en la universidad gracias al fondo que establecí con el dinero del arrendamiento. Buenos días, abuela, sonrió. Buenos días, mi niña. Preparé café como lo había hecho por 50 años, pero ahora era diferente. No era obligación, era amor. Esteban entró del jardín con tomates frescos. Mira esto, Rosa, la tierra todavía nos da. Sonreí, sí, la tierra nos daba. 50,000 pesos mensuales de la empresa minera, 600,000 al año, sin vender ni un metro, y hace 2 semanas llamaron de nuevo. Encontraron depósitos más ricos.
Querían aumentar a 75,000 mensuales, 900,000 al año, casi 1 millón de pesos anuales, de la tierra que Carlos llamó vieja y sin valor. ¿Vas a aceptar?, preguntó Ana. Lo pensaré, dije, disfrutando el lujo de tener opciones. Esa tarde llegó una carta, del correo. Reconocí la letra, Jorge, mi hijo menor. Mamá, decía, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui cobarde, que debí defenderlos. Lo siento cada día, no pido perdón. Solo, ¿puedo visitarte algún día? Solo para decirte en persona cuánto lo lamento. Esteban leyó sobre mi hombro. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, dije honestamente. Tal vez algún día, pero será en mis términos, no en los suyos. Porque había aprendido algo en estos 6 meses, el perdón no significa olvidar. No significa permitir que te lastimen de nuevo. Significa elegir tu paz sobre su culpa. Me senté en el porche, mirando el atardecer sobre mi tierra. Ana estudiaba, Esteban trabajaba en su taller, don Miguel vendría mañana para el café, como cada semana. Esta era mi familia ahora, la que elegí, la que me eligió. Carlos nunca volvió después de aquel día. Escuché que perdió la casa, que Patricia lo dejó, que estaba viviendo con un primo trabajando en lo que podía. No sentí satisfacción, tampoco pena, solo nada, porque la mejor venganza no fue destruirlo, fue construir algo hermoso sin él. Abuela, Ana se sentó a mi lado. ¿Alguna vez te arrepientes de no perdonar a papá?, pensé cuidadosamente. No me arrepiento de protegerme, de elegir mi dignidad sobre su comodidad. La miré. Ana, aprende esto. Tu valor no disminuye con los años. Tu dignidad no tiene precio. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Incluso a los 70, especialmente a los 70. El sol se puso sobre nuestras 50 hectáreas, nuestro pequeño reino, nuestra paz ganada con tanto dolor. Me tomó 70 años aprender que el único permiso que necesitaba era el mío, pero ahora lo sabía. Y si yo pude hacerlo, después de todo lo que perdí, cualquiera puede. Porque nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Nunca es demasiado tarde para elegir tu dignidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. El sol brillaba sobre mi tierra, y yo, finalmente, estaba en casa. Hoy, 6 meses después de aquel día que cambió mi vida, miro el amanecer sobre mi tierra y entiendo algo que me tomó 70 años aprender. La dignidad no se negocia, se defiende. Durante 5 décadas tragué humillaciones pensando que eso era amor. Acepté migajas creyendo que eso era gratitud. Me hice invisible pensando que eso era ser buena madre. Pero ese silencio casi me mata. Y cuando finalmente encontré mi voz, abandonada, con 500 pesos, en un rancho que todos despreciaban, descubrí la verdad más poderosa de mi vida. Nunca fui débil. Solo me convencieron de serlo. Esa tierra sin valor valía millones. Ese rancho inútil era mi salvación. Y esa anciana, que ya no servía para nada, resultó ser más fuerte que todos ellos juntos. Si estás leyendo esto y alguna vez te han hecho sentir que ya no importas, que tus años de sacrificio no valen nada, que es demasiado tarde para ti, escúchame bien. Tu edad no determina tu poder. Tu pasado no define tu futuro. Y mientras respires, siempre puedes elegir tu dignidad sobre su comodidad. No necesitas millones para ser valiosa, ya lo eres. Pero sí necesitas recordar quién eras antes de que te dijeran que no eras suficiente. Yo encontré mi fuerza a los 70, en el momento más oscuro, en el lugar más inesperado. ¿Y sabes qué aprendí? Que la mejor venganza no es destruir a quien te hirió. Es construir algo tan hermoso que ya no necesites su aprobación para ser feliz. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Comparte esta historia porque cada vez que una persona encuentra su voz, inspira a otra a encontrar la suya.
y juntas, juntos, somos imparables. Con amor y dignidad, Rosa